capítulo 17 estamos estudiando y hoy vamos a meditar en Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Yo voy a leer el texto, que la iglesia me acompañe silenciosamente en la lectura. Dice así la santa palabra de Dios, Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén y amén. Querido Dios, ven sobre nosotros, Espíritu Santo, y ministra nuestros corazones. Enséñanos a aprender y aplicar tu palabra en nuestra vida práctica, desde nuestro mismo corazón, con el gozo de actuar en tu voluntad. Ayúdenos y nos fortalezca a comprender tu santa y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amada iglesia, estamos delante de un texto muy simbólico, muchas simbologías. Vemos en primer lugar acá una simbología de una mujer. Vemos también esa mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es otro símbolo. Vemos también en esa simbología a la gran ciudad, la gran Babilonia, madre de las rameras. Y vemos también acá un espanto de Juan con todos esos símbolos que dicen respecto a la fornicación. Vemos muchos símbolos y vemos este asombro de Juan con qué significa toda esa simbología, esa visión espantosa que él tiene de una mujer vestida de escarlata y una mujer sentada sobre una bestia también escarlata. Y tenía en su mano una copa de oro, y también estaba adornada de piedras preciosas y de perla. Entonces esa visión espanta al apóstol, que pregunta al Señor qué significa todo eso. Pero estos significados vamos a trabajar más adelante en los textos que vamos a estudiar el domingo que viene. Yo quiero trabajar en esa mañana con usted y quiero exponer los significados de qué es la gran ramera. Vemos en el versículo 1 que la gran ramera está sentada sobre las aguas, sobre muchas aguas. Y nosotros hemos hablado acerca de eso en la prédica anterior. Eso es una óptica, es una nuance, es una visión, una vista de, digamos, por una de las facetas de la gran ramera. Por otro lado, como si fuera una moneda, miramos que ella está sentada sobre una bestia. Entonces, por un lado, la manera como la gran ramera es presentada, está sentada sobre muchas aguas, que ya sabemos por causa del versículo 15, que esas muchas aguas son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Es decir, la gran ramera está sentada sobre toda la población mundial.
excepto sobre los creyentes, excepto a un pueblo santo y redimido, comprado por la sangre del Cordero. ¿Por qué, pastor, vos decís eso? Por causa del versículo 1, que nos dice que uno de los ángeles, es decir, el ángel que tenía las 7 copas en su mano, se acercó a Juan de forma pacífica y le dijo que le iba a mostrar esta visión y la sentencia de Dios en contra de la gran ramera que está sentada sobre todo el mundo, en el sentido de todas las gentes, pueblos, lenguas y naciones. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos un ángel que traía las 7 copas de ira de Dios en contra de todo el universo, pacificando con los santos, es decir, en paz con Juan, uno de los elegidos de Dios, uno de los santos, uno que integra, de los que integran a la iglesia de Cristo. ¿Qué significa todo eso? Que todas estas 7 copas derramadas y toda la ira de Dios no va a afectar a los creyentes. Vemos por un lado la ira siendo derramada en el capítulo anterior que estudiamos, y vemos la gran ciudad dividida en 3 partes, versículo 19 del capítulo 16, y que esta ciudad, la gran Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, todos que están bajo el gobierno de Babilonia, todos que están bajo el poder de Babilonia, toman de la copa de la ira de Dios. Pero al pueblo de Dios, a los elegidos de Dios, el ángel se acerca de forma pacífica y dice: venid, te voy a mostrar la sentencia de lo que va a pasar a todos los que están bajo el poder de la gran ramera. Entonces, significa para nosotros que la ira de Dios jamás va a llegar a aquel que está justificado por la sangre de Cristo. Muchas personas me preguntan: pastor, nosotros vamos a pasar por el gran trono blanco, el gran juicio final. Dice la palabra de Dios que el Señor juzgará a buenos y malos, impíos y justos. Todos estaremos ante este gran trono blanco, pero no seremos juzgados conforme a nuestros pecados. Ya ahí vamos a pasar por el trono blanco, siendo presentados a Dios, y el Señor de los cielos, que gobierna tierra y cielo, apuntará, señalará hacia nosotros y dirá: usted tiene la marca y el sello del Cordero, pase. Usted es justificado, pase. Usted no entra más en juicio, pase adelante. Llamará las ovejas para su mano derecha y los bodes a su mano izquierda. Es decir, cuando Dios nos vea ahí, va a ver nuestra vida escondida en Cristo, como dice Colosenses 3:3. Oculta en Cristo, es decir, Él va a ver a Cristo en nosotros, el sello que garantiza la herencia que tenemos en Cristo Jesús, como nos dice el libro de Efesios, que son las arras de nuestra herencia para el día de redención, que es la marca del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que esa paz gozaremos nosotros aún en el gran día de destrucción de Babilonia. Esa es una forma de ver Babilonia sentada sobre las muchas aguas, sobre la muchedumbre, sobre las naciones, sobre los pueblos, que gobierna, que tiene bajo su dominio, que tiene bajo su poder a las naciones, a los pueblos y a las muchedumbres de gente. Por otro lado, vemos ella sentada sobre una bestia, versículo 3. Una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos, nosotros hemos estudiado en el capítulo 13
Y hemos visto qué bestia es esa. Esa es la bestia que sale del mar. La bestia que es invocada por el dragón, es como la ayudante del dragón. El dragón, cuando deja de perseguir a la mujer en el desierto, finales del capítulo 12, cuando esa mujer da la luz, el dragón termina de perseguirla porque ve que es protegida por Dios. Él va a llamar los ayudantes para perseguir a las otras descendencias de la mujer, dice así en el capítulo 12 final. Y esos ayudantes, ahí arranca el capítulo 13, es la bestia que sube del mar y el otro es la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar es el anticristo, es decir, todo el poder financiero, bélico y político que gobierna el mundo, que apoya a todas las fuerzas anticristianas de perseguir al pueblo de Dios. Y la bestia que sube del mar seduce, en el sentido de decir, engaña con el poder religioso, convenciendo a la gente a adorar a la primera bestia. Es decir, es una falsa mensaje, un falso evangelio, enseñando a la gente a amar y a desenfocar su visión del reino de los cielos para las cosas que serán añadidura, como dice la Biblia, a sus siervos fieles. Entonces, ese mensaje de esa segunda bestia, que tiene carita de cordero, así dice la palabra de Dios, pero tiene voz de dragón, trata de convencer a la gente de adorar a la primera bestia, de valorar las cosas que toda la gente del mundo cuya ramera está sentada arriba, valoran. Entonces vemos esta ramera sentada sobre el poder financiero, político y bélico, cuyos reyes del mundo, ricos y poderosos, han fornicado con ella. Esa gran ramera es Babilonia. Si usted mira conmigo, una vez más, el versículo 18 explica quién es esa mujer que está sentada sobre la bestia. Versículo 18, capítulo 17, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No son los reyes de la tierra que reinan sobre la ciudad. Normalmente sería al revés, ¿no? Quien reina sobre una ciudad es un rey. Pero acá la ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Ese poder cimenta la ruta que van a caminar los reyes de la tierra, es decir, administra el espíritu con los cuales ellos deben gobernar sus ciudades. Díchales cómo actuar, cómo vivir, y les aclaro que esa manera de vivir y de actuar es totalmente contraria a la palabra de Dios, contraria a las escrituras, y obviamente en consecuencia de eso es contrario al pueblo de Dios. Y ahí se aplica el poder persecutor en contra de la iglesia, sea con ideologías, sea con persecución religiosa, sea como sea. Tratan de apoyarse en todo esto en contra del pueblo de Dios, en contra de mí y de ti, en los detalles más mínimos de tu diario vivir. Aprendemos que esa gran ramera es esa Babilonia. Ahora, ¿quién es Babilonia? Yo quiero contarles la historia de Babilonia.
y por qué esa figura no lleva otro nombre, sino que lleva el nombre de Babilonia. Esa gran ciudad tiene que llevar el nombre de Babilonia, porque cuando se decía Babilonia, en la mente de los judíos, en la mente del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Dios, venía todo lo que representaba Babilonia en toda la historia de la iglesia. Sea la iglesia espiritual, Israel, del Antiguo Testamento, o la iglesia desde la segunda dispensación, cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces, te llevaría al capítulo 11 de Génesis, para que usted vea en ese capítulo la edificación de una ciudad llamada Babel. Esta ciudad fue ciertamente edificada por Nimrod en el capítulo 10 de Génesis. Esa ciudad edificada por Nimrod viene de una historia de los hijos de la desobediencia. Dice la palabra de Dios que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafé. Can fue uno de los hijos que vio la desnudez del padre y burló de la desnudez. Cuando eso sucede, Sem y Jafé vienen a encubrir la desnudez de espaldas y encubre la desnudez del padre. Y cuando Noé, recobra su conciencia, porque estaba borracho, se entera de lo que pasó con su hijo Can y de cómo burlaba de él, mostrando su desnudez a sus hermanos. Noé entonces lanza sobre Can una maldición y lo maldice. Maldicho serás. Pero la maldición de Noé no es simplemente a Can, sino que a su generación, a Canaán, su hijo. Si ustedes buscan por la escritura, yo hice una recorrida en todo lo que sería las 2 semillas, la semilla bendecida, semiente bendecida y la semiente maldecida. Si usted busca entender bien ese concepto, vas a ver que Nimrod es hijo de Can, es hijo de Cus. Cus es hijo de Can. Está en capítulo 10. Entonces, mirando ese concepto de las 2 simientes, usted va a notar que Canaán obviamente ha edificado una ciudad, porque la ciudad llevaba el nombre de la gente, mayormente los primeros edificadores de ciudades, después del gran caos que fue la destrucción del mundo con agua. Entonces vemos que Canaán seguramente ha edificado una ciudad, y esa ciudad es todo idólatra en contra de lo que es el pueblo de Dios y los principios divinos. Cuando Dios hace las promesas a su pueblo, Dios dice que va a llevarlos a la tierra de Canaán. Es decir, sacar los enemigos de esta tierra, que son enemigos del pueblo de Dios, en donde está toda la clase de idolatría, y poner al pueblo de Dios, porque en ese lugar, en esa tierra, mana leche y miel. Vemos acá en Nimrod la edificación de una ciudad y a consecución la edificación de una torre para llegar al cielo. Y la gente tenía un mismo hablar y una misma charla
y se entendía y se comprometían unos con los otros con el intento de llegar y alcanzar al cielo. Y ahí viene Dios y hace la primera confusión de las lenguas. Escuche bien, acá hay un misterio. Porque Dios dispersa a la gente que está buscando con su misma fuerza alcanzar su salvación. Y en Hechos 1:8 nosotros vemos que, y acá Dios dispersa las lenguas, y en Hechos 1:8 nosotros vemos que Cristo viene y dice: ahora es el tiempo de alcanzar todas las naciones, y hace una señal, que la gente hable la lengua de las naciones. Su pueblo ahí hace con que todos los que están ahí entiendan la lengua y la misma lengua. Es como Dios está diciendo: en aquel tiempo yo confundí la lengua porque ustedes estaban buscando por sus fuerzas. Ese es el principio de Babel. Buscar con sus mismas fuerzas alcanzar al cielo. Cuando vemos Hechos 1:8, Cristo derramando su espíritu sobre sus apóstoles y los apóstoles hablando la lengua de las naciones, Dios está diciendo con ese mensaje: ahora yo vine a alcanzar a las naciones. Por esa razón es tan espantoso la manera como Dios trabaja las misiones, porque los judíos, como digo, luchan, pelean en contra de sus ideas, aceptaran con que un gentil sea salvado. Se reniega a entender que Dios vino a salvar también a los gentiles, pero solamente en Cristo, a través de la gracia y el sacrificio de Él, podemos alcanzar esta salvación. Entonces acá vemos un mensaje en ese confundir de lenguas en Babel. Esa ciudad Babel, en su desarrollo y sus principios contrarios a lo que es la voluntad de Dios para su pueblo, en donde vivía toda clase de idolatría y un símbolo del intento del hombre de querer llegar al cielo ante sus mismos esfuerzos. Eso es contrario a la nueva Jerusalén que vamos a ver en Apocalipsis 21. Babel es el opuesto, la oposición de la nueva Jerusalén. Es la ciudad edificada por los hombres con el intento de alcanzar con su mismo esfuerzo la consecución de su salvación. Pero vemos que lo que Dios hace con nosotros es alcanzarnos por su gracia, una vez que el hombre se rinde a sus pies y se ve impotente de hacer cualquier cosa, capaz de pagarle el precio por su rescate, como leímos en el Salmo 49. No hay plata, no hay sabiduría que pueda comprar el rescate a su hermano, ni el tuyo mismo. Entonces vemos que Babilonia es un símbolo que representa la voluntad del hombre peleando en contra de la voluntad de Dios, porque el mismo Dios bajó de los cielos y detuvo a los de Babel. Vemos que siempre el pueblo que no es el pueblo de Dios está construyendo y edificando cosas contrarias a la voluntad de Dios. El desarrollo de todo eso lleva más adelante la gente y el pueblo de Dios a contaminarse con los ídolos y a mezclarse con las mujeres de otros pueblos en desobediencia a lo que Dios le había dicho, para que ellos no se mezclasen con otros pueblos, porque iban a terminar adorando a otros dioses y prostituyéndose con la idolatría de ellos. El pueblo de Israel, más adelante, termina mezclándose con este grupo de gente en desobediencia a la palabra de Dios. Y empieza a adorar otros dioses y poner en medio de ellos a ídolos.
Y Dios viene y castiga al pueblo mucho tiempo después. Y les hace llevar cautivos a un lugar llamado Babilonia. El símbolo de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y esclaviza a su pueblo ahí, con el fin de quitar de en medio de ellos toda la idolatría. Pero el pueblo ahí, después que está en esta esclavitud, después que está ahí en Babilonia, aunque como prisionero, se dice, como prisionero, empieza a adorar y acomodarse con los dioses de esa generación, con los dioses persas. Y vuelve a olvidarse. Si usted lee el libro de Nehemías, Esdras, va a ver todo el relato de lo que ha pasado mientras estaba el pueblo de Dios en Babilonia. El libro de Daniel, la primera parte, también. Y Babilonia representa para el pueblo de Dios la gran ciudad que se cimienta bajo el espíritu que trabaja en contra de la voluntad de Dios para la tierra. Entonces, vemos también y podemos comparar esta gran ciudad al mensaje que tenemos en Ezequiel 27 y 28, a las reprobaciones, podría decir, a los reproches de Dios a Tiro. Y si usted mira en esos capítulos 27 y 28, van a ver que las características de esta ciudad, de sus mercaderías, que vamos a estudiar en el capítulo 18, son muy similares, pero voy a dejar eso para el capítulo 18, a lo que relata Ezequiel 27 y 28 acerca del rey Tiro. Y obviamente que ustedes saben que esos capítulos hablan acerca del mismo diablo, de la caída de Satanás. Pero mirando hacia acá, vemos también un lenguaje de fornicación en el versículo 2. Esos reyes de la tierra han fornicado y se han embriagado con lo que trae en la mano la gran ramera. La gran ramera trae en su mano una copa de oro que usted puede ver en el versículo 4. Esa copa de oro es como invitativa, se puede decir así, convidativa. Es una invitación seductora que seduce a los corazones de los hombres. Todos estos de los cuales ella está sentada arriba, que están ya seducidos por ella, seduce a ellos a tomar del cáliz de su fornicación. Y dice acá el texto, el versículo 2, el cáliz del vino de su fornicación. A ver, versículo de la inmundicia de su fornicación. El 2 dice, la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, esa es una seducción, el 4, sí, el 4 ya leímos. Esa invitación, esa seducción es para hacer con que toda la gente se vuelva en contra de la voluntad de Dios y entre en fornicación con la gran ramera. ¿Por qué gran ramera, pastor? ¿Por qué gran ramera representando ahí
a esa gran ciudad. Porque, hermanos, la gran ramera es la opositora principal de la esposa. Ella está peleando siempre en contra de la iglesia de Dios. Ese símbolo no podría ser más evidente, más fuerte, no podría ser mejor para representar aquella que seduce y que intenta seducir a la iglesia de Dios. Seduce al mundo y que intenta seducir al pueblo de Dios. Seduce al mundo y se levanta en contra del pueblo de Dios. Seduce al mundo y lo pone para matar al pueblo de Dios. Usted puede ver eso en el versículo 6, el último versículo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esa gran ramera es responsable para incitar a todo el mundo y las naciones que son contrarias a Dios y a sus principios, a través de todo lo que sea, sus ideologías, para combatir y destruir a la iglesia de Dios y a su pueblo. Reina sobre la gran ramera el espíritu de Mamón. La gran Babilonia representa el espíritu de Mamón, todo la bestia que sale del agua, del mar, la bestia que sube de la tierra. Todo eso y la gran ramera que es la gran Babilonia, todo están bajo el poder y el espíritu de Mamón, que es el mismo diablo, es decir, el dragón. Si usted mira la bestia que sube del mar del capítulo 13, ella representa todo ese poder persecutor, financiero, político y bélico. La bestia que sube de la tierra representa el falso profeta, es decir, el poder religioso, engañoso, con mensajes malignos que seduce y convence a la gente. En tercer lugar, usted ve acá la gran ramera, que es el poder seductor del mundo, que atrae a la carne sus vicios, lujos, placer y deseos. Esos tres poderes están bajo el dominio del dragón. Están bajo la influencia del espíritu de Mamón. Si usted mira capítulo 16 de Lucas, versículo 13, cuando Jesús dice, no se puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a Mamón. Hay algunas traducciones que dicen y al dinero. Hay otras traducciones que dicen y a las riquezas. Mamón es más que eso. Es más que el dinero. Mamón es el poder espiritual maligno que seduce y cambia tu corazón para servir a las riquezas terrenales en lugar de servir a las riquezas espirituales. El espíritu de Mamón va a volver tu corazón a las cosas que son terrenales. Te va a cegar de forma espiritual. Ese es el poder de la gran ramera. El mundo seductor. Si usted mira conmigo, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Va a ver de qué manera el apóstol nos dice un poquito más, de forma clara, cómo somos asediados por ese mundo. Primera de Juan 2,
16. Dice así, versículo 15 antes, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que de la gran ramera, sino que del mundo, sino que de la gran Babilonia. El mundo y la gran ramera pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, acá el texto opone el mundo a la voluntad de Dios. Claramente lo dice que el mundo es lo opuesto de la voluntad de Dios, porque el que ama al mundo aborrece a Dios. Abra todavía para que usted comprenda el poder seductor como si fuera hechizaría. Lo que hace seducir los corazones de los hombres. Y ojo, hermanos, porque eso puede pasar a cualquiera. Anda vigilante para que Dios te guarde el poder de Mamón. Mira conmigo, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 23, para que usted conozca cuán hechicero es el poder de Babilonia. Cuando Dios la destruya, acá está un lamento sobre Babilonia. En el capítulo 18 vamos a estudiar eso, ¿no? Versículo 19 dice, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Si usted mira el versículo 16, dice, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, de púrpura, en donde teníamos todas nuestras cosas, en donde está nuestro dinero, en donde estaba nuestra casa, en donde estaban las cosas preciosas que valorábamos, todo el lino fino y púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de piedras, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pasaron lejos y viendo el humo de su encendido dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Como su adoración estaba puesta y su corazón puesto en la ciudad del diablo. Es decir, en aquello que cumple su voluntad. Pero yo te traje acá para leermos el versículo 23, que dice, después de la destrucción, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas todas, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El poder de la gran Babilonia es como un poder de hechizo. Te seduce, te va quitando de a poco los ojos de lo espiritual, te va poniendo deseo de disfrutar las cosas materiales como disfrutan los impíos. Como el Salmo 73 nos habla acerca de Asaf, que empezó a sentir envidia del impío, porque ellos parecían que no eran mortales, no fatigan, no tienen cansancio, no sufren, no tienen persecución, disfrutan de todo lo mejor. Tienen los mejores autos, tienen las mejores casas, las mejores mansiones, roban toda la plata y nadie hace nada, están disfrutando la vida. Entonces empecé a sentir punzones en mis riñones, dice. Envidia de ellos.
hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que regresé a mirar la casa de Dios, mis ojos volvieron a la oración. Y el Señor me mostró el fin de ellos, que el fin de ellos conduce a la muerte. Ojo, iglesia, despiértate para no para no dormir, no adormecer en el hechizo de la Gran Babilonia. Que no te seduce solamente con dinero, con riqueza, con plata, como ha seducido la iglesia de la Odisea, que tenía todo lo que era rico, riqueza mundana, que simbolizaba todo el poder de Babilonia instalado en esta iglesia, y Cristo del lado de afuera golpeando. Yo estoy a la puerta y golpeo. Y el mensaje de Cristo a esta iglesia era diciendo: usted piensa y dice, rico soy, no tengo necesidad de nada, me he visto de lino puro, pero yo te digo que no sabes que sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compre oro fino, refinado por el fuego, para que seas de hecho rico. Y Jesús nos concuerda con este mensaje todavía en uno de los evangelios, cuando dice: juntaos para vosotros tesoro en el cielo, y no el tesoro en la tierra, en donde la polilla y el orín consumen. No me refiero solamente a lo financiero, a la plata, al dinero. Me refiero también al poder de Babilonia, con tus deseos, con tu pereza de congregar, de venir a la casa de Dios, de buscar su presencia, con tu desmacelo, relajo, que te va seduciendo de a poco, sin que usted note. Empezaste bien, pero te fuiste relajando. No, hoy, no, total, estoy bien, no voy hoy a la casa de Dios. No, hoy total el asunto es acerca de, qué sé yo, del pecado, ya sé todo. Y hoy quien da la clase, no sé, es Cintia. No me gusta. No me gusta la clase, qué sé yo, de pastor. No, voy cuando esté Rubén. Y va siendo seducido tu corazón por la gran ramera. Porque así, de esa manera, cuando nos damos cuenta, hermanos, nuestros ojos ya están puestos en otras cosas como principales para nuestra vida. Y ya la casa de Dios, la presencia de Dios, el amor a su palabra, el amor a la oración, la búsqueda de Dios, la necesidad que sentimos en nuestro corazón de que Dios es todo lo primero en nuestra vida. Esto va pasando de a poco. Guarda, iglesia. Vigilante. Esté vigilante. Como nos ha advertido nuestro Señor, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Yo quiero terminar con eso, porque ya me va el horario. Aleluya. Que nosotros podamos aprender y a ver con los ojos espirituales en qué clase de batalla estamos viviendo la iglesia en esos últimos días. Estamos en medio a una plena guerra espiritual, una batalla de ideologías contrarias a la voluntad de Dios, que trata de convencerte en todos los lados y sectores que usted anda. Si vas al colegio, ahí está. Si vas a una palestra, están diciendo eso. Si va a mirar la tele, está prendida un noticiero que está apoyando a eso. Si va a mirar una película, están dando apoyo a eso. Si mira una novela, está todo eso cimentado. Ojo, iglesia.
en contra de todo lo que es contrario a la palabra del Señor y su voluntad. Que nosotros podamos cada día estar atentos y sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos deja y nos mantiene y que nos hace puros, separados para Él. Separados para Él. Yo quiero cerrar con el versículo 4 del capítulo 18 que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Salir de ella no es ser arrebatado, no es morir. Salir de ella es ser santo. Santo significa separado, separados para Dios. Salir de ella, pueblo mío, no deseen sus fornicaciones. No desee. Porque todos los ricos, los grandes, los poderosos de la tierra, esto es símbolo también que representa los que están asumiendo los puestos que gobierna este mundo y están de acuerdo con lo que es contrario a la Escritura. Esos son los instrumentos del dragón. Todos los que están abrazando las ideologías, las ideas, los pensamientos y poniendo por obras todo lo que sea contrario a la santa y sagrada palabra y voluntad de Dios, están trabajando para el dragón, para la bestia, para la gran ramera. Reina sobre ellos el espíritu de Mamón. Se han prostituido con la gran ramera. Ya no hace más parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa del Cordero, que será entregada pura, inmaculada, sin mancha, delante del Señor. Que nosotros podamos estar divertidos, apercibidos, atentos, en oración, pidiendo a Dios que guarde nuestras vidas de estas seducciones. Guarde nuestros ojos y nuestro corazón de amar este presente siglo, como dice Pablo cuando escribía a Timoteo. Dimas, amando el presente siglo, me abandonó. Esa visión espiritual es tan importante, porque en un momento uno puede ser cegado de lo que son las cosas de Dios y empezar a mirar las cosas del mundo. Y a cada día la seducción golpea tu puerta. Luche en contra de eso. Pelee en contra de eso. En contra de las seducciones del mundo. El mundo. El mundo que dice la Biblia que es nuestro enemigo, que es la carne, el mundo y el diablo. El mundo acá es representado por la gran ramera, la gran ciudad, en Apocalipsis. La gran ciudad. Oremos al Señor.